Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. Esta mañana ya empezamos con esta nueva serie de devocionales basados ahora en el libro de Números. Es la tercera parte de estos devocionales que hemos preparado basados en el Pentateuco. Vamos a leer esta mañana en nuestra Biblia el capítulo número 1 y el capítulo número 2 del libro de Números. Este es el libro cuarto de Moisés. Nuestro título de esta mañana, nuestro devocional de esta mañana es Ordenados y Preparados. Vamos a buscar en nuestras Biblias la porción para meditar en esta mañana. Vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas, de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones, por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros: de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai; de Judá, Nazón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Aieser, hijo de Misadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Nan. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, de todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500, de los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 50 y 59,300, de los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según sus casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años de arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650, de los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de su padre, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 64,600, de los hijos de Isaacar, por su descendencia, de sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400, de los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400, de los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de su padre, conforme a la cuenta
de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 44,500, y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por las familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales fueron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el tabernáculo y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército con sus contados 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados 45,750. Todos los contados en el campamento de Rubén 151,450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Luego irán
el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40.500, junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados 32.200, y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400, todos los contados en el campamento de Efraín 108.100, por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Aiezer, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados 72.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con sus contados 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan 157.700 serán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos 603.550, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Bien, felicitaciones, hemos llegado al cuarto libro del Pentateuco. Debemos prepararnos ahora, porque no solo leeremos sobre números, censos y estadísticas, también encontraremos importantes desafíos para nuestra vida personal. Nada de excusas, no es momento de aflojar el paso. Dios tomó todo el tiempo para mostrar a Moisés y al pueblo cómo quería hacer las cosas. Las órdenes son muy específicas, y nosotros nos preguntaríamos ¿por qué? Porque a Dios le gusta hacer las cosas de una manera ordenada. Él no improvisa como solemos hacerlo nosotros. Improvisamos cuando tenemos que rendir un examen, cuando tenemos que desarrollar un trabajo en el cual no somos tan diestros, o en implementar alguna estrategia que nunca antes habíamos desarrollado. Improvisamos mientras está sucediendo aquello, mientras estamos expuestos al reflector, y improvisamos incluso frases, o improvisamos algunas cosas cuando incluso estamos hablando de cosas espirituales. Pero Dios no improvisa. ¿Qué le ordena Dios a Moisés al principio? Ahí en el capítulo 1, versículo 2 dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Hay una orden de parte de Dios para Moisés de ejercitar un censo, y Moisés lo hace. Pero hay condiciones que Dios puso a los hombres para ir a la guerra. Dice: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Estamos en el versículo número 3. Esto era una cuestión solo para adultos. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios solamente permite que aquellos que tengan más de 20 años
puedan salir a la guerra. ¿Cuál sería esta condición? ¿Por qué tendrían que tener arriba de 20 años? Porque ir a la guerra no era cosa sencilla, no era sentarnos a tomar chocolate. Los enemigos eran poderosos y las responsabilidades eran grandes. Sin duda, Dios quería que todos los que salieran fueran hombres preparados. Los menores de 20 años tendrían que dedicarse a otra cosa menos a la guerra. Tal vez algunos de los que están viendo hoy este devocional sean adolescentes, si es tu caso, o algunos sean padres de adolescentes. Debemos admitir que hay muchas cosas para las cuales aún los adolescentes no están listos, no están preparados, y a veces no se trata solamente de buenas intenciones o ganas de hacer algo. Habrá su tiempo para realizar ciertas cosas, habrá su tiempo para realizar ciertos tipos de trabajos, pero todo esto necesita tiempo. Si estás colaborando en tu casa con ingresos, si estás colaborando en tu casa con algún trabajo y eres adolescente, felicitaciones, qué bueno que lo puedes hacer, qué bueno que tienes esa habilidad, ese talento para poder colaborar en tu casa, o si estás colaborando tal vez en la iglesia, en tu congregación, en algún ministerio, excelente, felicitaciones igualmente. Pero si nosotros pensamos en otros rubros, también estos adolescentes serán constantes en su tiempo personal con Dios. Seremos constantes igualmente nosotros asistiendo a nuestro discipulado, al estudio de la Biblia, a las reuniones que existen o que se están llevando a cabo incluso en este tiempo. Escuchamos opiniones y consejos de nuestros padres, líderes y de aquellos que tienen más experiencia que nosotros. Y bueno, esto a veces en la vida de un adolescente es complicado, está igualmente en la vida de un adulto, porque el orgullo, este disparador que presenta el orgullo, será uno de los peores enemigos del ser humano a lo largo de su vida. Incluso para la vida espiritual también estará ahí presente lo que es el orgullo, y es algo con lo cual vamos a batallar, y debemos escuchar aquel consejo, aquella recomendación que se nos está dando con la actitud de voy a hacerlo, también incluso de prepararnos. Y bueno, es algo que corresponde a nuestro dominio propio y debemos de trabajar en ello, y que nosotros también podamos ser responsables de cada uno de nuestros actos, y que puedan estos estar consensuados con nuestro pensamiento, con nuestra fe y con lo que hemos creído. Definitivamente debemos mostrar disposición cuando nos invitan a participar, y no solamente salir de paso o desaparecer rápidamente cuando se solicita ayuda para realizar algún trabajo. Pero no solamente en las cosas de Dios, pues se necesita ser ordenado y estar preparado, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a un trabajo con un buen sueldo, pues excelente, es una cosa buena, pero si no estamos preparados de ningún oficio o de ningún trabajo, no tenemos esos estudios o hemos practicado ese oficio, si somos perezosos o si tenemos a veces ese temor a arriesgarnos a tomar aquellos trabajos, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a empezar a desarrollarlo? ¿Cómo vamos a convertirnos en esos especialistas que pueden ser bien remunerados? Incluso en otras áreas
Por ejemplo, si deseas tener un noviazgo exitoso, pues es una buena cosa, pero estás dispuesto a esperar el tiempo oportuno, a buscar la voluntad de Dios, a oír el consejo, a invertir el tiempo para conocer a la persona correcta. Eso cuesta, implica también un esfuerzo, pero los que siguen solamente este camino son los más preparados para un noviazgo exitoso. Y vemos aquí en la lectura que todas las cosas y en todas las cosas Dios no improvisa, da estas indicaciones muy específicas tanto a Aarón y a Moisés. Hay un tiempo y una edad en la que Dios te verá preparado y Él tratará con tu vida hasta que nosotros estemos listos. Él tratará con nuestras emociones y sentimientos para que no pasemos de largo cuando se nos presente el primer problema, el primer conflicto o la primera situación adversa cuando estemos desarrollando un trabajo. Él tratará con nuestros pensamientos para que aprendamos a pensar lo que es verdadero y puro, a pensar como Dios piensa, a tener la mente de Dios, tener ese discernimiento, esa sabiduría que Dios nos provee mientras más pasamos tiempo a su lado, ¿sí? Él tratará también con nuestras actitudes para que aprendamos a mostrar a Jesús a las demás personas por medio de nuestros actuar, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestros hechos. El mostrar a otras personas a Cristo a través de nuestra propia vida. Y dentro de esta lectura tenemos a un grupo que no sale a la guerra. ¿A qué se dedicaban los levitas? ¿Ellos también saldrían a la guerra? ¿Cuáles son las condiciones que Dios pone para este grupo? En el versículo 47 al 51 dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán con él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Versículo 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Los levitas estaban exentos de ir a la guerra. Pensemos por un instante en aquella imagen. Cada uno tenía un oficio. Estos hombres adultos, bueno, con esta edad de 20 años para arriba, se les consideraba aptos para la guerra. Se les consideraba aptos para ejercer estas campañas entonces tomar aquellas poblaciones que Dios había prometido a Israel. Pero pensemos también en el resto de la congregación de Israel. Todos danzaban, todos eran músicos, todos eran maestros, todos tenían la misma función. No, cada uno tenía su función dentro del pueblo de Israel. Cada uno tenía su condición para estar trabajando en ese momento. Y hoy en día nosotros podríamos pensar también en las congregaciones o en las iglesias. Todos son músicos, todos discipulan y enseñan, todos son evangelistas, todos son pastores y líderes. No, cada uno tiene su propio llamado, cada uno de ellos tiene su propio don,
y cada uno de ellos tiene su propio lugar. Nosotros debemos también aprender a descubrir el nuestro, a valorarle y a disfrutarle y dejarnos usar por Dios. Si tienes el deseo de servir de alguna forma a las personas en la congregación donde te encuentras o en el lugar donde tú estás radicando actualmente, pues puedes pedir a Dios que te prepare, que disponga de lo necesario para que puedas apoyar al reino, para que puedas también apoyar a otras personas en necesidad. Hay un tiempo y hay un momento para cada persona en la cual Dios ha dispuesto que puedan glorificar el nombre de Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios determina que algo debe hacerse, nosotros debemos seguir su voz, seguir su llamado, y Él tratará siempre con nuestra vida para capacitarnos en ese llamamiento que Dios nos ha hecho. Él tratará con nuestras emociones, tratará con nuestros sentimientos, tratará con nuestros pensamientos, para que en el momento en que venga la adversidad, tal vez nos zarandee, tal vez nos golpee, pero no caigamos. Y si caemos o si llegamos a pisar el suelo, que Dios nos levante y que Él esté siempre tomando la iniciativa para llevarnos adelante al ministerio o aquello que nos está llamando. Él tratará con todas aquellas cosas para que aprendamos a pensar lo que es verdadero y puro, lo que tiene valor delante de Dios, y a tener esta mente de Dios y aprender cómo piensa Dios, qué es lo que Dios valora, qué es lo que Dios ama. En esta parte es donde Dios nos ayudará para que nosotros podamos comprender adecuadamente. Él tratará con todas nuestras actitudes para que cada vez y en cada momento nosotros tengamos ese parecido más con Cristo y podamos también compartir por medio de nuestra vida a aquellos que no le conocen. Y estemos pensando realmente en esto en el transcurso del día. ¿En qué me quiere usar Dios? ¿En qué ministerio, en qué actividad quiere Dios que yo esté trabajando? ¿Qué orden y qué llamamiento está haciendo a mi vida, en la cual Dios quiere que me desarrolle? Estemos meditando en esto. ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para glorificar y bendecir su santo nombre? Pues estemos pensando en ello, y si aún no lo tenemos claro, oremos a Dios para que Él nos muestre con claridad qué es lo que quiere que nosotros hagamos para su gloria. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad de empezar ahora estos devocionales basados en números, y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente nos veremos aquí para meditar en su palabra. Hasta pronto, el Señor les bendiga. Buenos días.